Buenos días, nosotros somos el equipo número 3, conformado por Castillo Lender, Cruz Keiki, Lugo Catherine y mi persona Lisbeth Parra. En esta ocasión estaremos realizando un análisis de algunos artículos de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El artículo 16 de la mencionada ley se refiere al derecho de acceso a la administración pública que tiene toda persona de ser elegible a un cargo público. Y aunque es un derecho fundamental, su ejercicio está sujeto a requisitos legales que establecen las leyes, garantizando la igualdad, la no discriminación y respetando el derecho ciudadano de acceder a la función pública. El artículo 17 establece los requisitos para optar a un cargo público, que incluye nacionalidad, mayoría de edad, título de educación media diversificada, no estar inhabilitado política o civilmente. Si el aspirante ya posee jubilación o pensión y va a ejercer un puesto de alto nivel, debe suspender el cobro por estos conceptos mientras dure el cargo, a menos que estos ingresos provengan de cargos compatibles. Además, debe cumplir con una serie de requisitos, habilidades, experiencia, competencia y documentos de acuerdo con el cargo a optar. También el funcionario debe presentar la declaración jurada de patrimonio por concepto de ingreso para verificar la transparencia y prevenir la corrupción y los demás requisitos establecidos en las leyes. El artículo 18 establece la obligación de los funcionarios públicos de jurar antes de asumir sus cargos, comprometiéndose a cumplir la Constitución, las leyes y los deberes inherentes a su puesto. Este juramento, más allá de una formalidad, representa un compromiso ético, legal y moral de actuar en beneficio del interés público, la rectitud, la imparcialidad y la honradez. El artículo 19 tipifica que los funcionarios públicos que obtengan su cargo a través de un concurso público superen el periodo de prueba y les hayan otorgado un nombramiento permanente son considerados funcionarios de carrera. Por otra parte, también establece que los funcionarios que a través de un nombramiento les asignen un cargo en puesto de alto nivel, de confianza, de asesoría o de dirección, y que además puedan ser removidos libremente, sin otras limitaciones que las establecidas en la ley, son considerados funcionarios de libre nombramiento y remoción. El artículo 20 establece la facultad de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción para ocupar cargos de alto nivel en la administración pública, desde el vicepresidente hasta directores y máximas autoridades de institutos autónomos. Esta norma define la naturaleza de estos puestos, que son de confianza, lo que implica flexibilidad en su nombramiento y remoción, sin necesidad de un proceso judicial. El artículo 21 expresa que los cargos de confianza son aquellos que requieren un alto nivel de confidencialidad asociados a máximas autoridades, como ministros, directores, entre otros, y aquellos cargos que abarcan funciones clave, como seguridad y protección del Estado, funcionarios que realicen funciones de fiscalización e inspección, así como recaudación de impuestos y control aduanero. Además, incluye el personal que gestiona el control migratorio y la seguridad fronteriza. A continuación, en esta oportunidad analizaremos los artículos que van desde el artículo 22 al artículo 29, cuyos objetivos están enfocados en establecer un conjunto de derechos que buscan proteger y dignificar la labor del funcionario público en Venezuela, promoviendo la estabilidad, el desarrollo profesional y la justa compensación, proteger la salud, el bienestar, contribuyendo a su motivación, permanencia y productividad. En este sentido, el artículo 22 establece el derecho que tienen los funcionarios públicos a ser informados de manera inmediata sobre las atribuciones, deberes, responsabilidades inherentes a su cargo. Por su parte, el artículo 23 establece el derecho que tienen los funcionarios y funcionarias públicos a una justa y equitativa remuneración, es decir, el pago de su sueldo por el trabajo que realizan.
En este orden, el artículo 24 plantea la forma del disfrute de vacaciones para los funcionarios públicos. A continuación, el detalle. En el primer quinquenio de servicio serían de 15 días hábiles. Para el segundo quinquenio de servicio serían de 18 días hábiles. Para el tercer quinquenio de servicio sería de 21 días hábiles. Y a partir del 16º año de servicio sería 25 días hábiles. Asimismo, el artículo plantea que el funcionario gozará de la bonificación anual de 40 días de sueldo. Asimismo, el artículo 25 establece el derecho que tienen los funcionarios y funcionarias públicos a recibir una bonificación de fin de año. Sería un ingreso extra cada año y cuyo monto no puede ser inferior al de 90 días de sueldo integral por cada año calendario de servicio ininterrumpido. Es de acotar que el artículo 26 tiene como finalidad que el funcionario público tenga derecho a los permisos y licencias, lo cual pudieran ser de goce de sueldo o no. Esto va a depender de las circunstancias y lo que establezcan las normas, el cual pueden ser obligatorios o potestativos. Esto le permitiría al trabajador ausentarse del puesto de trabajo por diversas razones contempladas en la normativa legal, como permisos de salud, educativos, maternales, entre otros. Cabe destacar que en el artículo 27 contempla que esta ley busca contribuir al bienestar general de los trabajadores del Estado, lo que a su vez puede mejorar la motivación y el desempeño en sus funciones públicas. Es de señalar que el artículo 28 establece la equidad salarial y de prestaciones, lo que podemos definirlo como la búsqueda de igualdad de los beneficios laborales y de las condiciones de los funcionarios públicos, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores públicos gocen de los mismos derechos laborales en materia de antigüedad que los empleados del sector privado, unificando así el sistema de protección social. En lo que respecta al artículo 29, el cual establece la protección de las funcionarias públicas, al salvaguardar la integridad y bienestar de las embarazadas, asegurando sus derechos de maternidad en los términos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, así como su reglamento. En el presente video vamos a conversar sobre los deberes de los funcionarios públicos de carrera establecidos en la ley, en el Estatuto de la Función Pública y su relación con la Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. El objeto que tiene la ley es regular los subsistemas de recursos humanos de la administración pública, en el cual en el Estatuto de la Función Pública están establecidos los deberes y derechos de los funcionarios públicos. Una vez explicado en qué se enfoca la ley, vamos a desarrollar los artículos del 30 al artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual establece los deberes de los funcionarios públicos de carrera. En su artículo 30, la ley expresa que los funcionarios de carrera gozan de estabilidad laboral, el cual solo pueden ser destituidos por un régimen disciplinario especial establecido en la ley. El artículo 31 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece los derechos que tienen los funcionarios de carrera a ascenso, tal como está establecido tanto en la ley como en su reglamento. El artículo 32 del Estatuto de la Función Pública establece los deberes que tienen los funcionarios públicos de carrera: organizarse sindicalmente, en la resolución de conflictos, en las convenciones colectivas y participar en las huelgas, tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento, y depende de las exigencias de la administración pública. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras establece el régimen regulatorio de los funcionarios públicos nacionales, estatales y municipales, el cual ellos establece que se rigen por la ley del Estatuto de la Función Pública en relación en cuanto a lo que tiene que ver con su ingreso, ascensos, traslados, suspensión, sueldos y salarios y la estabilidad laboral y su proceso de jubilación. Todo ello que tenga que ver con los beneficios de los funcionarios públicos está establecido en el Estatuto de la Función Pública.
Tanto la relación del artículo 6 con el Estatuto de la Función Pública, este se encuentra concatenado con el artículo 32 del Estatuto de la Función Pública, en virtud a que ambas normas establecen que los funcionarios públicos de carrera tienen derecho a las negociaciones colectivas, a la solución pacífica de los conflictos, a ejercer los derechos de huelga y todo lo que esté previsto dentro del marco jurídico de la administración pública. En esta oportunidad vamos a hablar sobre esa relación tan importante que existe entre la ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 3 de la ley contra la corrupción. La corrupción es uno de los principales flagelos que se presentan en la mayoría de los países y van desde el acto más pequeño que puede pasar desapercibido hasta esos grandes daños al patrimonio público causados por esas personas a las cuales se le confió. El artículo 3 de la ley contra la corrupción nos establece quiénes son esos sujetos a los cuales se les aplica la ley contra la corrupción. No solo lo limita a los funcionarios públicos, sino que lo expande a todas aquellas personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que manejen patrimonio público. Ese es el punto clave para que se aplique la ley contra la corrupción. Por su parte, la ley del Estatuto de la Función Pública nos establece quiénes se consideran funcionarios públicos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuál es el deber ser, y al igual que ese régimen disciplinario al cual ellos estarían sometidos. Esa es una de las relaciones que podemos hacer entre el Estatuto de la Función Pública y la Ley contra la Corrupción. Específicamente en ese artículo 3, la Ley contra la Corrupción desarrolla quienes se consideran funcionarios públicos, tomando en consideración lo expuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pero lo expande al decir que son sujetos a esta ley todos los funcionarios públicos y todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que manejen patrimonio público. Así como los funcionarios públicos, al manejar patrimonio, están sometidos a las sanciones establecidas, es decir, a la responsabilidad penal establecida en la ley contra la corrupción, también lo están las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas que manejen patrimonio público. La ley contra la corrupción, tal como lo establece en el artículo 3, se aplica a todos los funcionarios públicos. Y esto tiene unas razones fundamentales que se fundamentan en la ética, el resguardo del patrimonio público, promover esa conciencia en los funcionarios, en ser respetuosos, responsables, siempre actuar como un buen padre de familia, tal como lo establece el Código Civil, resguardando ese patrimonio que le fue confiado para el desarrollo de las actividades. Es decir, busca concientizar, busca promover esa ética en los funcionarios para que cuiden, para que resguarden ese patrimonio que les fue confiado para su administración y custodia. Cuando vinculamos lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley contra la Corrupción, específicamente en el artículo 3, podemos tomar en consideración algunos aspectos que son de gran importancia, tales como el propósito y el alcance de cada una de ellas. En el caso de la Ley del Estatuto de la Función Pública, su propósito es establecer los lineamientos que rigen a los funcionarios públicos en cuanto a sus derechos, sus deberes, esos valores, esos principios en los cuales deben estar enmarcadas las actuaciones de los funcionarios públicos. Por su parte, la Ley contra la Corrupción nos establece cuáles son esos hechos que pueden ser sancionados por la ley contra la corrupción, es decir, tener esa responsabilidad penal, así como quiénes son esos sujetos
a los cuales se les va a aplicar la ley. En cuanto al alcance, la ley del Estatuto de la Función Pública ve al funcionario desde el punto de vista como empleado público. Es decir, para que se aplique la ley del Estatuto de la Función Pública, se debe ser empleado público. Por su parte, la ley contra la corrupción, específicamente en el artículo 3, cuando expande el hecho de que no solamente se le va a aplicar a los funcionarios públicos, sino que a las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que manejen patrimonio público. Es decir, que no solo se limita el hecho de que para que yo pueda aplicar lo establecido, las sanciones establecidas en la ley contra la corrupción, debo ser un empleado público, sino que debe existir esa característica fundamental del manejo del patrimonio público, que fue entregado, el manejo del patrimonio público, que fue confiado a una persona, como ya lo dijimos anteriormente, pública, privada, una persona natural y jurídica, pero que está administrando, se le dio la custodia, el manejo y la administración de recursos que pertenecen al Estado. Implicaciones del artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Este artículo es de gran importancia, ya que amplía el ámbito de aplicación, no solamente delimitándolo a los funcionarios públicos, sino que también a esas personas naturales o jurídicas que manejen patrimonio público, siendo esa la característica indispensable para la aplicación, el manejo y custodia de patrimonio público. Fortalece el marco jurídico de Venezuela, estableciendo cuáles son esos causales de responsabilidad penal, así como las posibles sanciones en pro del resguardo del patrimonio. También podemos hacer referencia a que facilita la aplicación de la ley, en tanto que nos delimita quiénes son los sujetos que pueden ser los presuntos responsables por esos actos de corrupción, así como las sanciones que se les deben aplicar. Es por esto que podemos decir que este artículo es de gran importancia para la aplicación de la ley y que se vincula con el Estatuto de la Función Pública. Promoviendo la ética profesional, podemos actuar en contra de la corrupción. Es importante fomentar los valores, los principios en todos y cada uno de los funcionarios y las personas que manejen patrimonio público. Esta es una de las formas de asegurar que dichos recursos se van a utilizar para la finalidad a los que fueron destinados. Mi nombre es